Un gran saludo y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, contanos primero para que la gente sepa en dónde estás en estos momentos. Estoy en nuestras oficinas en Monte Carlo, en Mónaco. ¿Qué hora es en Mónaco en este momento? Queremos saber qué estamos interrumpiendo de la Son, vida de Víctor. no para nada. Son las 3 de la tarde, estamos digamos, en plena mitad de jornada. Bueno, comenzando en América Latina con el cambio horario, ya que todas nuestras oficinas se basan acá en nuestra oficina de Mónaco. Bueno, primero gracias por hacer un tiempo en el trabajo para recibir y charlar con 360.travel. Me gustaría arrancar preguntándote, y lo remarcamos mucho, que este 2023 ha sido un mes de total reactivación en el mundo del turismo, y nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido el 2023 para ustedes y si tenés que hacer un balance, ¿qué balance harías? A ver, el 2023 definitivamente ha sido el año para nosotros, digamos, de la transición hacia un poco lo que sería la nueva normalidad del turismo en general. Yo puedo hablar sobre todo de cruceros, que es nuestra especialidad, pero ya al final de este año hemos visto unas cifras que sobrepasan aproximadamente el 30% de lo que vimos a nivel de pasajeros en 2019. ¿Okay? Los Claro. destinos están nuevamente abiertos. El último que faltaba, que era Asia, ya estamos listos para comenzar la temporada de cruceros en el continente, ¿okay? A partir de aproximadamente de ahora, de diciembre. Y sí esperamos, digamos que en 2024 ya sea un año completamente normal a nivel de turismo luego de la pandemia. Totalmente. Víctor, un placer saludarte. Te consulto, un poco de balance también. Hace poco veníamos informando que en Centroamérica y también en Sudamérica se dio un crecimiento justamente de las llegadas de cruceros. Países como Argentina marcaron un crecimiento, también por supuesto República Dominicana, pero en otros países, más que nada en Europa como es Países Bajos, hubo cierta restricción por el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué nos podés comentar acerca de eso? Por supuesto. A ver, es bastante delicado porque es muy complejo este tema en cuanto al medio ambiente, porque cada naviera y cada barco es diferente y las emisiones de CO2 son diferentes en cada barco. No vamos a caer en eso porque pasaríamos horas hablando sobre este tema que es más científico que turístico. Pero sí, efectivamente, en América Latina y en el Caribe han aumentado el número de escalas de los cruceros. ¿Okay? Y cabe destacar que es una información bastante buena que los barcos que están haciendo hoy en día escalas en América Latina, en el Caribe y en Estados Unidos son barcos de última generación o barcos que han estado adaptados para reducirles en un porcentaje bastante importante las emisiones de CO2. ¿Okay? Estas escalas, obviamente, se hacen en América Latina y en el Caribe en zonas que no están tan pobladas y por eso se puede permitir un poco más el atraque de una cantidad de barcos más importantes de lo que podría, de lo que está sucediendo, como me habías dicho, en Países Bajos. Hay puertos en Ámsterdam que ya tienen prohibido el Sí. atraque de barcos para evitar la, la polución, porque obviamente son zonas con una densidad poblacional mucho más importante que la que tenemos nosotros en el continente americano. Víctor, desde la pandemia hasta ahora, ¿cuál ha sido los lugares o los territorios que más te ha sorprendido en lo personal desde tu experiencia por haber vendido más, por haber trabajado mucho mejor, por quizás haber reactivado mucho más rápido? Definitivamente la organización de la Unión Europea fue crucial, sobre todo la italiana, para la reactivación de la industria del crucero, primero a nivel de pandemia, con todas las medidas de seguridad que se tomaron y para que los barcos pudieran de nuevo navegar y hacer cruceros, los controles de test de COVID, de todo lo que se hacía en aquella época, más
las medidas sanitarias que se tomaban adentro de los barcos, que fueron dictadas por el gobierno italiano en concordancia con gobiernos de otros países de la Unión Europea. Eso ayudó a reactivar los cruceros. Inclusive ya en 2020, en el mes de septiembre, estaba navegando el primer barco de MSC Cruceros, saliendo desde Génova y haciendo escalas exclusivamente en Italia, pero que luego se extendió hacia España y hacia Francia. Claro. Eso permitió también la apertura de nuevos puertos que no se utilizaban antes como puertos de cruceros, ya que al ser el primer continente que se abrió en aquella época, la mayoría, o digamos casi todas las compañías de cruceros se concentraron en el Mediterráneo, obviamente para poder trabajar. Totalmente. Víctor, me gustaría consultarte cómo están las reservas pensando ya en lo que es el 2024. En Sudamérica empieza el verano. Imagino también un movimiento interesante por estos lados. Así que, ¿cuáles son, como te decías, las ofertas que tienen ustedes y cómo están las reservas? Sí, hay un fenómeno que todavía lo arrastramos desde la pandemia, y esperamos que en 2024 se vuelva a la normalidad, y son las reservas de último minuto. Eso es algo que no ha cambiado mucho en los últimos, digamos, 3, casi 4 años desde que comenzó la pandemia. Hay poca planificación. Por ejemplo, en nuestro caso, el promedio de reserva antes de la salida era de entre 9 meses y un año, y ahorita estamos hablando de prácticamente 60 días, ¿ok? Hay un poco de miedo todavía a planificar, pero es sobre todo una costumbre que se mantuvo después de la pandemia. También nosotros, tanto las agencias como las compañías de cruceros, todavía estamos readaptando nuestras estrategias de marketing para promover lo que sería la reserva con un poco más de antelación, como era antes. Eso permite a nuestros clientes pensar mejor las cosas, elegir una mejor cabina, no actuar, digamos, al último minuto y reservar lo que quede. Pero lo que sí es positivo es que, aunque sea de último minuto, los barcos se están llenando, Claro. se llenan prácticamente a 100%, y hoy en día, para todo lo que es la temporada de América Latina, Brasil, Argentina, las salidas de Buenos Aires, las salidas de Río, de Santos, estamos prácticamente al 35-40% de capacidad de reserva. Lo que quiere decir que normalmente en un mes aproximadamente ya no deberían quedar muchas plazas, pero sí ha sido todo un éxito esta temporada de cruceros en América Latina. Recién te escuchaba, Víctor, que marcabas algunos puntos en donde es como que deberían seguir trabajando para que vuelva a ser como era antes de la pandemia. ¿Cuánto han tenido, y esto es apelo a una opinión personal desde tu experiencia, cuánto ha cambiado primero el turista o las personas que buscan un crucero, y cuánto ha tenido que cambiar también y quizás ayornarse el trabajo de ustedes como empresa después de una pandemia? Esto ha sido un laboratorio por completo, porque al trabajar de ese modo, de último minuto, al no tener previsión, como antes de la pandemia, que sabíamos que los primeros 3 meses del año son los meses más fuertes, es cuando las personas reservan los cruceros, digamos, del verano europeo. Luego del mes de marzo ya comenzábamos con la promoción de los cruceros de octubre, de noviembre y del invierno del presente año y del año próximo. Al ya no tener esa planificación, hoy en día lo que hacemos tanto nosotros como las navieras, hacemos test. Promovemos los cruceros más interesantes, los mejores destinos, los barcos más nuevos. Vamos probando cómo se van vendiendo, cuál es el éxito que tiene cada campaña, y poco a poco vamos anotando todas esas informaciones para tratar de hacer un análisis y entender cuál es el comportamiento, cuál es el nuevo comportamiento tanto, digamos, del mercado de
de los viajantes, que definitivamente en lo que sí estamos seguros es de que aún no hay una previsión a futuro para reservar los viajes. Claro. Víctor, ustedes conviven, ustedes conocen a lo que es el perfil del turista que viaja en cruceros. Me gustaría consultarte porque cuando hace escala en los puertos se maneja un promedio de 5 o 7 horas, según lo que teníamos entendido, que visitan la ciudad o que conocen un poco. En cuanto a eso, ¿cuál es la derrama económica que realizan justamente de este tipo o este perfil de turista de crucero? No entendí muy bien la pregunta. Sí, mira, te consultaba, ¿cuál es la derrama económica, sí, o el derrame económico o lo que dejan en las ciudades donde se realiza escala cuando, por supuesto, llegan a los puertos? Hemos tenido la posibilidad de dialogar con columnistas de República Dominicana donde nos decían que los cruceristas llegaban, quedaban un promedio de 5 o 7 horas visitando lo que era la ciudad. En tanto a eso, ¿cuál es el aporte económico que le realizan justamente, o si se maneja, por supuesto, al lugar donde paran? Perfecto. Sí, esto funciona como aproximadamente digamos, una red. Número uno están los turoperadores, ¿ok? Que son los que van a ofrecer las excursiones de los cruceros. Y estos turoperadores, a su vez, compran plazas en los museos, en transportes, en parques, ¿ok? Claro. Y esto genera un movimiento económico de toda la parte turística de la zona que se visita. Hay que calcular que aproximadamente un 70-75% de los cruceristas reservan las excursiones a bordo, ¿ok? Y estas excursiones son contratadas con un tour operador local. Claro. Entonces, tanto digamos, el dinero que entra para lo que sería el puerto que está visitando el barco y se logra también un movimiento económico local gracias a todas las excursiones o los millones de dólares y de euros que se gastan diariamente en las excursiones que reservan los cruceristas. Víctor, la verdad que es un placer tenerte, te agradecemos por el tiempo, sabemos que están trabajando mucho y bueno, que nos hayas regalado estos minutos se agradece mucho, que sea un 2024, el 2024 con mucho trabajo, con muchos éxitos, porque de verdad se lo merecen después de haber trabajado tanto todo este tiempo. Así que gracias por el contacto. Gracias a ustedes, confiamos en eso y estamos seguros. Abrazo muy grande. 2024 será un año exitoso para todo el turismo. Sí, señor.